Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Un espacio en el que la discriminación no tiene lugar. En esta evaluación de 2018 del COPRED, hablemos ahora de la atención de casos con Alfonso García Castillo, coordinador de atención y capacitación del COPRED. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y fue director general de quejas de orientación, así como primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el periodo 2011 y 2015. Él ya se encuentra del otro lado del estudio con Geraldina González de la Vega. Muchas gracias, Yasmín. Pues ahora estamos con Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso García? Muy bien, gracias. Qué gusto que estés por acá. Pues ahora vamos a platicar del área de atención, el área que es como el motor del COPRED, que recibe la atención, que más bien que da la atención, que recibe las denuncias del público y que además también da la capacitación. Cuéntanos, ¿cómo atiende COPRED la discriminación? Pues mira, tratamos de tener un esquema muy amigable, ¿no? O sea, puede presentar una denuncia cualquier persona, no importa su edad, niños, niñas, personas adultas. Tienen diversas formas de presentarla, ya sea vía telefónica, correo electrónico, a través de nuestra página web. Incluso tenemos una app que puede recibir denuncias y esta app incluso permite que personas hablantes de lenguas de señas mexicanas puedan mandar un video, ¿no? Entonces, estamos tratando de ser lo más accesibles que podamos para todo tipo de gente. Y pues bueno, se presenta una denuncia y el personal del área califica si es un acto de discriminación o si es un posible acto de discriminación o si es una cuestión que no sea competencia del Consejo. Aunque no fuera competencia del Consejo, tenemos la obligación de orientar o de gestionar, de hacer algo con las instancias encargadas, ya sea canalizarles, solicitar una colaboración para que se atienda. Entonces, incluso si no es de nuestra competencia, intervenimos. Y si es de nuestra competencia, se abre un expediente de investigación. Y en un expediente de investigación lo que hacemos, pues bueno, valga la redundancia, investigamos, ¿no? Solicitamos informes a la autoridad o a los particulares, porque eso es muy interesante. Vemos casos de discriminación que pueden ser cometidos tanto por particulares, principalmente empresas, como por entes de gobierno. Y pues bueno, la conclusión de un expediente es cuando se determina si existe el acto discriminatorio o si no existe. Antes de determinar, tenemos un espacio de conciliación. Este espacio, pues bueno, o sea, hay oportunidad de conciliar durante todo el procedimiento y lo que buscamos, pues muchas veces, no es necesariamente el pronunciamiento, ¿no? Sino que se repare de alguna forma el daño que se generó hacia las personas y entonces la conciliación es un espacio muy noble en ese sentido que permite pues poner sobre la mesa algunos puntos que pudieran satisfacer a la víctima de discriminación. Claro. Oye, platícanos, ¿cómo se realiza este procedimiento de investigación? ¿Qué hace COPRED para investigar si hubo este acto de discriminación efectivamente? Tratándose de particulares, primero, pues bueno, recabamos toda la información posible por parte de la presunta víctima, ¿no? Con posterioridad, pedimos información a al particular responsable, a la presunta responsable, y más bien sobre los elementos que tenemos, vemos qué es lo que puede faltar. O sea, no actuamos como jueces, ¿no? Donde en un juzgado llegan las partes y cada quien expone su caso, ya lo que no expusieron, ya el juez no lo considera, ¿no? Aquí, en este caso, siendo víctimas de discriminación, tenemos una obligación de, pues ahora sí que de rascar lo más posible para encontrar esto, sabiendo que además las víctimas de discriminación tienen una posición de disparidad, no hay un equilibrio, ¿no? Sí, o sea, no hay equilibrio entre las partes, entonces tenemos que subsanar esa, esa falta de paridad que hay entre las partes para poder encontrar qué es lo que pasó y en su caso determinar. Incluso señalar que opera una presunción a favor de las víctimas, ¿no? O sea, una mujer que llega a COPRED y dice que fue despedida por estar embarazada, nosotros partimos creyendo, ¿no? Y la empresa tiene que demostrar que no fue así. O sea, si no nos demuestra,
podemos determinar que hay discriminación. Claro, en este caso entonces tenemos un procedimiento, vamos a llamarlo, que no es contradictorio en términos de un procedimiento jurisdiccional, pero que además en donde opera la presunción a favor de la víctima de discriminación, es decir, quien tiene que probar que no discriminó es la parte acusada de la discriminación, ¿no? Exacto. O sea, opera de manera, digamos, a la inversa del clásico procedimiento jurisdiccional, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es muy importante. Y ahora, cuéntanos, ¿cómo funciona este procedimiento de conciliación? En los hechos, ¿cómo es? ¿Se cita a las partes? Sí, primero tiene que haber una voluntad, ¿no? O sea, para conciliar, ambas partes tienen que mostrar cierta disposición a conciliar. Ahora, citamos a las partes. En el caso de particulares, pues bueno, también la cita es para hacerles el conocimiento que hay un procedimiento, ¿no? Y que pues bueno, tienen que responder en cierta forma. Cuando llegamos a la etapa conciliatoria, lo que se hace es que no buscamos en ese momento quién hizo qué, ¿no? O sea, nuestra función en ese punto es plantear un problema que puede ser cierto y saber si hay disposición de las partes de arreglarlo. Y cómo es que se podría arreglar, ¿no? Tenemos cierto estándar, digamos, en cierto tipo de violaciones, COPRED no podría permitir un acuerdo contrario, ¿no? a los derechos de las personas. Sin embargo, pasando esa línea, pues ahora sí que las partes se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que puede satisfacer? Nosotros lo que hacemos es facilitar el diálogo y, pues bueno, o sea, hay algunos elementos de reparación de daño que se ponen sobre la mesa, como, pues bueno, puede ser la disculpa, puede ser medidas de no repetición, que en muchos casos, ahí también interviene COPRED, que es pues ver qué instrumentos tiene ya sea la empresa o el ente de gobierno para combatir o evitar que estos actos se pudieran repetir. Un ejemplo, ¿no? Políticas de contratación, ¿no? Que pudiéramos encontrar que alguien no fue contratado o contratada por su orientación sexual, ¿no? Entonces tenemos que revisar cuáles son las políticas de contratación, quién capacita a quienes entrevistan y a quienes contratan, para que quede clarísimo que no pueden discriminar por la orientación sexual al momento de contratar, ¿no? Entonces, esas podrían ser medidas de no repetición y también pues, ciertas medidas compensatorias, ¿no? Como puede ser una reparación de tipo económico, ¿sí? O sea, de un daño material que se haya generado o que compense el daño causado, pues también se pueden fijar y establecer. Y eso se pacta, digamos, ya sobre la mesa entre las partes, pero no es que COPRED pueda emitir una resolución en donde le diga a la parte discriminatoria, a la parte que discrimina, perdón, que tiene que pagar una reparación. Sí, ¿no? Sí, no tenemos esa facultad de imponer una sanción. Lo que sucede es que si el COPRED llegara a determinar que existe una violación o que hubo una conducta discriminatoria, pues este es un elemento fuerte para que la persona acuda a algún juzgado, a alguna instancia laboral o a la misma Procuraduría General de Justicia, donde pues bueno, se investiga el delito de discriminación que está contemplado en la ciudad, y pues es una prueba fuerte, ¿no? a su favor. Otro detalle es que los acuerdos conciliatorios tienen el carácter de cosa juzgada. Entonces, pues también, o sea, si no se cumple, o sea, no se vale llegar, prometer y no cumplir, ¿no? En el caso del COPRED, el acuerdo firmado, pues tiene un carácter ejecutivo, le llamamos, y entonces se pueden activar otras instancias que lo hacen pues, justiciable, ¿no? Y si las partes no llegan a una conciliación, ¿qué pasa? Nos vamos a la investigación, ¿no? O sea, ahí se pacta, dependiendo los elementos que tengamos, podemos en ese momento requerir a la parte presunta responsable de mayores elementos o podemos comenzar, pues no sé, o sea, recabando alguna información que nos falte y a partir de ahí, pues investigamos. La forma de investigar, pues es como te comentaba, recabando todos los elementos que pueden ser documentos, entrevistas con personas, las partes pueden ofrecer pruebas y en su momento cuando pues, ya está completo el expediente, determinamos.
Y que, o sea, ¿cómo concluye el expediente? A través de una opinión, ¿no? Sí. Hay distintas formas de concluir porque también pudiera darse el caso de que después de investigar encontramos que no había discriminación. Bueno, claro, sí. ¿No? Entonces puede concluirse que no había elementos. Puede concluirse también, ya una vez iniciada la investigación, puede darse que las partes concilien, ¿no? Ok. Y entonces pues, podríamos concluir también la etapa de investigación de esa forma. Sí. Podría darse también que nos damos cuenta durante la investigación que puede haber un acto de discriminación, pero que no era de nuestra competencia, ¿no? Que era tal vez competencia de autoridades federales o de otro ámbito, y entonces también lo podemos concluir así. Y cuando encontramos que hay un acto discriminatorio, concluimos con lo que llamamos una opinión jurídica. Muy bien. Pues nos faltó tiempo para continuar explicando el procedimiento, pero creo que a grandes rasgos ha quedado claro cómo funciona este procedimiento para determinar si hubo o no hubo una discriminación, y pues esperamos que en otra ocasión podamos conversar sobre la otra parte, que es la capacitación. Muchas gracias. Vamos a un corte, no le cambien.